más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Que les dejo en las manos del Señor y de esta predicadora internacional. Aleluya. Amén, buenos días. Bendiciones. Es una alegría grande. ¿Para cuántos es una alegría grande estar aquí? Y allí también en sus casitas, bendiciones. A todos la palabra no está presa, sale a cumplir el propósito para lo cual el Señor la envía. Y su propósito es edificarnos, edificar nuestra vida en Cristo. Amén. Nosotros crecemos y la iglesia crece, crece por dentro. Nosotros fuimos diseñados por Dios para crecer, para crecer. Y crecemos por causa del Cristo que nos habita, amén, nos habita. Y crecemos de semilla a árboles que fructifican, amén. Aún en la vejez fructificaremos, dice la palabra, estaremos vigorosos y verdes para anunciar que Jehová nuestra fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Yo tengo un dicho y el dicho es: lo que no crece, decrece. Pero estoy hablando en Cristo, amén, en Cristo. Lo que no crece, decrece. O lo que no se forma, se deforma. Carácter que no se forma en Cristo, terminamos bien deformes. Así que, qué bueno estar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Bueno, yo traigo hoy una enseñanza que creo en este tiempo, dice su palabra, dice la palabra, de su plenitud, de la plenitud de Cristo recibimos todos. ¿Cuántos recibieron de la plenitud de Cristo? Y dice gracia sobre gracia. Y la iglesia está en una mayor gracia. Yo no sé cuántos lo han discernido, cuántos lo han visto, porque pueda que alguno que esté acá diga, no, yo no veo nada, yo no experimento nada, pero estamos en una mayor gracia. Y esa mayor gracia viene con palabra, no viene solita, con la palabra de Dios. Y yo sé que en este tiempo vamos a estar aprendiendo más de eso que se nos ha dado, de esa mayor gracia, porque la gracia es para recibirla, no para rechazarla. Cuando a una persona se le predica de la gracia, se le enseña de la gracia, que es Cristo, porque la gracia tiene un nombre y se llama Cristo. Y cuando a una persona se le predica el evangelio y rechaza esa gracia, está en la capacidad de rechazarla o de recibirla. Muchos la rechazan. Y al rechazar la gracia de Dios, que es el favor inmerecido de Dios para con nosotros, rechazamos a Cristo. Pero nosotros podemos recibir gracia para salvación, pero luego seguimos recibiendo mayor gracia. Dice la palabra que Él da mayor gracia. Por eso es que la iglesia va de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? Sí, así vamos. Así vamos, caminamos derecho hacia adelante, no derecho hacia atrás.
Tenemos una meta que alcanzar, una carrera que correr. Digan amén. Gloria a Dios. Por causa de ese Cristo que es la esperanza de gloria en nosotros. Y la enseñanza que traigo hoy, sé que es para una mayor gracia. Oro para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y como nunca la iglesia de este tiempo, no estoy hablando de iglesia local, sino de la iglesia como cuerpo de Cristo universal, está recibiendo una mayor gracia. Eso implica que la iglesia está llegando a un entendimiento pleno de Cristo. Así que esta enseñanza que traigo, la verdad es un volver. Es un volver, porque el título dice, lo que te desvía, o pude haberle puesto lo que te aleja de Cristo sin que te des cuenta. Tremendo, ¿no? Me impacta sin que te des cuenta. Y lo único que nos puede hacer caer en cuenta si nos estamos alejando de Cristo o nos estamos desviando de Cristo es la palabra. La palabra. Amén. La palabra predicada, la palabra enseñada, la palabra en boca de los pastores, de los maestros. Aleluya, gloria a Dios, es la palabra. Así que hemos de estar muy atentos a la palabra. El pastor Lambraño, estuvimos con él esta semana, el papá, no el hijo, el papá. Fue una grata, no sorpresa, porque como le dijo Alirio al pastor, yo estaba esperando esa llamada, le dijo así. Y esta semana él llamó aquí al pastor y lo saludó el lunes y le dijo, pastor, quiero verme con ustedes, quiero invitarlos a tomar un cafecito. Y de una, entonces él dijo, ¿será que pueden mañana? Sí, de una. Nos vemos a las 11 de la mañana y estuvimos ahí de 11 a 3 de la tarde. Casi que no salimos. Ya fue por fuerza mayor. Y tuvimos un tiempo muy especial. Y yo oía en algunas de las enseñanzas que el pastor daba, que él le decía a la iglesia del pastor se llama Cosecha de Amor. Y él le decía, cosecha está en un tiempo diferente. Estamos en una mayor gracia. Y eso también aplica para nosotros, porque esto es para el cuerpo de Cristo. Amén. Lo que necesitamos es entendimiento. Y bueno, fue un tiempo muy, muy agradable, donde él dijo, bueno, pude conocerlos más, porque en realidad nosotros lo conocíamos a él. Él fue maestro de nosotros hace 20 años en las escuelas, entonces obviamente lo mirábamos, pero lo mirábamos de lejos. Y él apenas pues saludaba a Lirio. Y bueno, me parecía increíble. Después salimos con él y él, pastor, ¿me pueden arrimar a tal parte? Y estaba con la esposa. Yo me reía y yo decía, me parece increíble estar con él aquí. Increíble, me parecía increíble, pero es el Señor. Amén, es el Señor. Y ya vamos a entender un poquito más por qué hago esta introducción, porque es importante que la iglesia esté atenta a todo lo que Dios está haciendo. Así que lo que te desvía o aleja de Cristo sin que te des cuenta. Y hay varias cosas que nos pueden desviar. Hay varios aspectos que nos pueden desviar. Dice la palabra de la sincera fidelidad a Cristo. Y lo que voy a enseñar hoy, pues yo fui la primera sorprendida. Amén. Dice 2 Corintios 11:5, pero temo, decía el apóstol Pablo, había en él un temor. Y decía, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que lo que le pasó a Eva, dime,
Segunda de Corintios 11:3, ¿no es? ¿Sí es? ¿En dónde estabas? Segunda de Corintios 11:3. Ah, sí, perdón. Muy bien. Bueno, así que lo que aplicó para Eva, amén, ¿se acuerdan de Eva? El engaño de la serpiente, Pablo dice que puede aplicar también para nosotros, para la iglesia en el nuevo pacto. Porque dijo, pero temo que así, de la misma manera como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera. O sea que hay alguna manera, de alguna manera. Hoy vamos a hablar de una manera, pero hay varias maneras en que nuestros sentidos pueden ser extraviados ¿de qué? ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Y esta palabra sentidos en griego es noemata, griego noemata, y es mente, pensamientos y entendimiento. O sea que lo que Pablo está diciendo es, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestra mente, vuestros pensamientos, vuestro entendimiento de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso la palabra dice, el que se crea estar firme, mire que no caiga. Porque en algún momento la serpiente con su astucia todavía está operando con su astucia, y si no estuviera operando, Pablo no hubiera dicho esto. La serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo. Con su astucia. Por eso dice la palabra que no desestimemos las artimañas del diablo. Nuestro enfoque no está en el diablo, porque nuestro enfoque es Cristo. Pero nos dice el apóstol Pablo, temía por esa iglesia y temía que la mente, que los pensamientos, que el entendimiento de esa iglesia en el nuevo pacto, nacidos de nuevo, fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que en determinado momento nosotros, tú, yo, un pastor, ¿cuántos pastores han sido extraviados? Sus sentidos, su mente, sus pensamientos, su entendimiento de repente. ¿De repente? No es de repente. Es poco a poco. Es sutilmente. Es paso a paso. Que nuestros sentidos son engañados. No es de golpe. Un pastor no cae de la noche a la mañana. Igual nosotros, es poco a poco, porque la serpiente es astuta y es poco a poco. Así que tengo aquí y digo, oído iglesia. ¿Cuántos tienen aquí el oído? Oído iglesia. No suele ser de golpe, sino poco a poco. Pequeños desvíos, pequeños pensamientos que se van acumulando en nuestra mente. Vez tras vez, repetición tras repetición, y que no se corrige a tiempo. No venimos al arrepentimiento a tiempo. Pero ¿cuántos le dan gloria a Dios por la iglesia? ¿Cuántas veces a usted se le ha acercado a un hermano a decirle, hermano, y le da una palabra que lo exhorta, que lo anima, que lo edifica, que lo consuela, que lo abraza, que lo libra del engaño de la serpiente y lo hace volver? Ahí es donde le damos gracias a Dios por la iglesia como cuerpo de Cristo. Así que ese desviar o ese alejamiento de Cristo, porque quiero dejar claro que Dios no se aleja de nosotros, porque Él nos habita. Amén. Él nos habita. Cristo en vosotros, Cristo en cada uno de nosotros. Él no se aleja de nosotros.
Nosotros somos los que nos alejamos de Él, poco a poco, porque está la acción de una serpiente con su astucia, que viene a extraviarnos. Amén. Y ese extravío viene por lo que oímos. Amén. Cuando prestamos oído a lo que no debemos prestar oído. Amén. Cuando ponemos los ojos a lo que no debemos prestarlos. Porque todo en nosotros está conectado. Nuestros sentidos físicos están conectados con el alma. Todo en nosotros está conectado. Y por dentro estamos conectados. Todo en nosotros es una unidad de cuerpo. Muchas veces he dicho acá, nadie de nosotros se ve como una mano. Nadie de nosotros se ve como una cabeza sin cuerpo. Cuando nosotros nos vemos como una unidad. Y es que así nos creó Dios. Somos diseño de Dios. Somos una unidad en espíritu, alma y cuerpo. Espíritu para el que es nacido de Dios. Amén. Dice la palabra que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos diseño de Dios. Somos diseño. Me llamó mucho la atención que el pastor Lambraño, cuando nos reunimos con él, y fue tremendo porque nosotros hemos esperado por años la realización de un plan. Amén. La realización del plan ¿de quién? Del pastor, de Dios. Es la realización del plan de Dios. Yo estoy segura que ninguno de ustedes ha esperado aquí la realización del plan de un hombre, sino que Dios mismo nos ha hecho esperar. Di conmigo, Dios mismo me ha hecho esperar. Yo le doy todos los días gracias a Dios y le digo, gracias Dios. De no ser por ti no estaríamos acá. De no ser por ti hubiéramos tirado la toalla. De no ser por ti hubiéramos abortado una visión, un plan, un propósito y unos pensamientos de Dios. Por eso es que la gloria es para Él. Usted no está aquí por usted mismo. Estamos aquí por Él. Y el pastor decía que a él duró, haciendo las cuentas, duró como 20 años atrás trabajando para algo que hoy se está manifestando. Y yo le decía, ay pastor, mientras que tú trabajabas en todo eso, nosotros estábamos en modo espera. Y él quedaba asombrado. Y una de las palabras que él decía que le llegaban, nos mostró una hoja y en la hoja estaba el ser y el hacer. Y decía, y esto lo tengo hace años. Y nos mostraba un mapa, un croquis. Y nosotros también en las mismas. El ser para el hacer. Y era sorprendente. Y él decía que a él le llegaba una palabra. Y la palabra era diseño. La palabra era diseño. Y esa palabra es una palabra que merece nuestro entendimiento. Porque cuando el hombre nace de nuevo, cuando recibe la vida de Dios, cuando pasa a ser hijo de Dios, por nacimiento de Dios, ya no por nacimiento de padres humanos, sino por nacimiento de Dios, volvemos al diseño original. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nosotros volvimos al diseño original de Dios. Y quiero comenzar diciendo que nosotros como individuos somos un diseño de Dios. Él nos diseñó, no nosotros a nosotros mismos. Somos hechura de Dios. Él es nuestro fabricante. El hombre es fabricación de Dios. Somos diseño de Dios y nos diseñó como una unidad. Aquí hay una unidad. ¿Cuántos están viendo en mí una unidad? ¿O están viendo solo mi cabeza? Están viendo lo visible, lo que se ve. Pero el matrimonio es diseño de Dios. Génesis 2:24. Por lo tanto, dejará el hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa carne es un solo ser, y ese ser es Cristo, porque el matrimonio no es solamente una unión sexual. Cuando el matrimonio se concibe como una unión sexual, las personas dicen, vámonos a vivir a ver si nos entendemos. Y usted ya sabe a qué se refiere, ¿no? Y si no se entienden en eso, el matrimonio se rompe. ¿Falso o verdadero? Y el mundo opera así, porque para el mundo es una unión ¿qué? Sexual. Pero para Dios es otra cosa. Porque Él es el que diseñó el matrimonio y serán un solo ser, una sola persona, y esa persona es Cristo en el matrimonio. Aleluya, Cristo en el matrimonio. Por eso es que somos transformados a la imagen del Hijo, por dentro, no por fuera. Yo he sido transformada por fuera. Estoy más gordita que cuando me casé. Pero lo más maravilloso es que he sido transformada por dentro. Amén. Y cada vez crecemos en Cristo, en una unidad con mi esposo. El matrimonio es diseño de Dios. La familia es diseño de Dios. La iglesia es diseño de Dios, pero el hombre ha pervertido el diseño. Por eso es que Dios nos tiene que hacer sus hijos, nos da la vida de Él, nos hace sus hijos, nos hace una nueva creación, hace de nosotros todo nuevo. Aleluya, y nos vuelve al diseño original. ¿Y para qué nos vuelve al diseño original? Para que respondamos a ese diseño. Entonces, una de las cosas, hoy voy a hablar de solo una cosa, porque es importante y es una introducción a esta mayor gracia, y vamos a trabajar con el pastor fuerte por la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, para entender a plenitud este diseño de Dios. Y voy a hablar de la iglesia como diseño de Dios. Y hay un aspecto que quiero tocar hoy, que nos desvía y que nos aleja de Cristo, y que indudablemente no nos damos cuenta. Por eso la enseñanza se llama lo que te desvía o te aleja de ¿quién? De Cristo, que fue el que nos alcanzó, sin que nos demos cuenta. Y un primer aspecto es el orgullo o la autosuficiencia. El orgullo. Nadie en sí mismo se da cuenta de lo orgulloso que es, pero sí los demás. Y el orgullo es algo sutil y que puede entrar a nosotros poco a poco. Al contrario, tenemos es que sacarlo, ¿no?, de nosotros. Pero el orgullo, la autosuficiencia nos desvían nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro entendimiento de la sincera fidelidad a Cristo. Y esta es la serpiente con su astucia. Entonces cobra sentido cuando yo hablo del matrimonio como diseño, de la familia como diseño, de la iglesia como diseño de Dios. Y toma sentido lo que llaman el orgullo gay. ¿Y qué es el orgullo gay? Va en contra, se levanta en contra absoluta del diseño de Dios. En el matrimonio, porque ahora son 2 hombres, 3 hombres, 2 mujeres, ahora no se sabe.
cualquier cosa llaman matrimonio. Ese es el orgullo gay. A cualquier cosa le llaman familia. Entonces encontramos hombre con hombre. Uno de ellos pone su esperma. Se van a un sitio donde pueden mandar a hacer un hijo. Y eso es familia. Cualquier cantidad de cosas que usted haya visto, ese es el orgullo gay. Y el orgullo gay se levanta contra el diseño de Dios. Aquí en Colombia ya hay salió una iglesia que tiene un pastor homosexual. Y tiene iglesia. Y le están llamando a eso iglesia. Y eso pervierte el diseño de Dios. Por eso es que el orgullo y la autosuficiencia del hombre se levantan contra el diseño de Dios. Se levantan contra el diseño de nuestro creador, del único creador de los cielos y de la tierra. Aleluya. El mismo que creó la familia, el mismo que creó el matrimonio entre una mujer y un hombre, entre una hembra y un varón. Y por eso es que es tan importante hablar de lo que es el orgullo y de la autosuficiencia. Porque el orgullo le dice a Dios, yo lo puedo hacer a mi manera. Y de hecho que el hombre lo está haciendo a su manera. Están haciendo matrimonios a su manera. Están haciendo familias a su manera. Y ahora están haciendo la iglesia, están llamando iglesia a su manera. Están diseñando a su manera. Así que, ¿qué es el orgullo? Orgullo es ir en contra del diseño de Dios. Tremenda definición, ¿cierto? Me la dio Dios. Me la dio Dios. ¿Qué es orgullo? Aplica, quiero definirlo de esta manera para esta enseñanza. Pero orgullo es ir en contra, resistir el diseño de Dios. Eso es orgullo, resistir el diseño de Dios. Para el matrimonio, para la familia, para la iglesia, para el individuo. Yo me puedo levantar en contra, aún siendo iglesia. Si Satanás viene con su astucia y engaña mi mente, mis pensamientos y mi entendimiento, yo me puedo encontrar resistiendo a Dios y su diseño para mi vida, resistiendo el matrimonio. Dime, amor. Sí, un evangelio y un evangelio diferente, me dice el pastor. Entonces luego predicas. Una buena introducción. Y me puedo encontrar. Por eso traigo esta enseñanza, para que nos examinemos todos. Porque el que se crea estar firme, mire que no caiga. Y orgullo es ir en contra de ese diseño de Dios. Orgullo es declararle a Dios nuestra independencia. Amén. Nuestra independencia. Cuando la serpiente con su astucia engañó los sentidos de Eva, su mente, sus pensamientos, su entendimiento, por medio de un sentido físico, ellos le declararon la independencia a Dios. En ese momento, el hombre y la mujer queda completamente independiente, quedaron independientes de Dios. Así que eso es orgullo. Orgullo es no someterse a Dios y a su diseño. Orgullo es ser un hijo de Dios, pero yo soy independiente.
A mí nadie me viene a decir lo que tengo que hacer. A mí nadie me viene a enseñar. Así que el orgullo le declara a Dios independencia. Y lo contrario, que es humildad. Humildad es rendirnos al diseño de Dios. Aleluya. Humildad es rendirnos. Humildad es someternos al diseño de Dios. Humildad es declarar nuestra dependencia de Dios. Eso es humildad. Es todo lo contrario al orgullo. Ahora, quiero hablar puntualmente de la iglesia verdadera. La iglesia como diseño de Dios. Pero una metáfora que usa el apóstol Pablo es como cuerpo. La iglesia como cuerpo de Cristo, como diseño de Dios. Es importante entender que recibamos un entendimiento pleno de la iglesia como cuerpo de Cristo. Es lo que menos se ha entendido. Por eso usted ve iglesias gigantes, numerosas, 40,000 personas, no como cuerpo. Se engrandecieron. Se engrandeció el nombre de una denominación. Se engrandeció el nombre de un pastor, pero no se engrandeció el nombre de Cristo. Dividieron el cuerpo. Son como islas. Son ellos, pero no son el cuerpo. Y lo que menos se ha entendido es la iglesia como cuerpo de Cristo, como una unidad, como nos ve Dios, como nos ve el Padre, como una unidad. Pero ojo a esto, iglesia. Un miembro del cuerpo de Cristo que no entienda, que ni siquiera llegue a entender la iglesia como iglesia local, sí que menos va a entender la iglesia como cuerpo de Cristo. Hay gente que nunca entendió la iglesia como iglesia local. Tienen en poco la iglesia local. Diga, pero no nosotros. ¿Quién tiene en poco una mano de su cuerpo? ¿Quién tiene en poco el dedito gordo del pie? Nadie, ¿verdad? Nadie. Y la iglesia funciona. Hay un paralelo entre el cuerpo, nuestro cuerpo físico, como una unidad, y la iglesia como cuerpo de Cristo, como cuerpo espiritual de Cristo. Hay un paralelo. Y oro para que nosotros en esta mayor gracia entendamos la iglesia, comencemos a recibir un entendimiento pleno de la iglesia como cuerpo de Cristo, porque ahí está el crecimiento. Mi brazo no creció fuera del cuerpo. Mi cabeza no creció fuera del cuerpo. Y el crecimiento que Dios tiene para nosotros está en el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el cuerpo, la iglesia como el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. Yo voy a dar unos ejemplos prácticos. Puede que usted diga, uy, ¿esto qué es? Así que nosotros, si no respondemos a la iglesia como el diseño original de Dios como cuerpo, estamos resistiendo a Dios mismo. Ahí es donde entra el orgullo, ahí es donde entra la autosuficiencia, porque la humildad es darnos, no resistirnos
No resistir es darnos, es rendirnos a la iglesia como Dios la diseñó, como quedó escrito, como cuerpo de Cristo. No nos podemos ver como miembros. Porque vuelvo y digo, yo no sé si usted se ve como una mano, como un dedo, como un pie. Y lastimosamente hay mucha iglesia que se ven como miembros, pero no como cuerpo de Cristo. Y ahí no va a pasar nada. Ahí no hay nada. Tenemos que llegar a ese nivel pleno de entendimiento donde nos vemos como cuerpo y no como miembros, porque usted no se ve como miembro. Tú no te ves como corazón, tú no te ves como riñón. Ay, yo soy un riñón. Ay, yo soy corazón. Nosotros nos vemos como cuerpo. ¿Cuántos se ven como cuerpo? ¿Cuántos cuidan su cuerpo? ¿Cuántos se preocupan si a usted le comienza a doler una mano? Es que tengo un dolorcito aquí. ¿Cuántos van al médico si el dolorcito persiste? Todo esto aplica para nosotros como iglesia, como cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. Usted tiene que salir de la mentalidad de miembro. Y vamos a trabajar fuertemente con el cuerpo de Cristo para que la iglesia llegue a ese entendimiento, porque ahí está todo su crecimiento, ahí está todo su desarrollo. La iglesia crece como cuerpo, la iglesia no crece como miembro. Usted solito no crece. Diga, solito no. Diga, necesito la iglesia. Necesito la iglesia. Qué buena declaración, ¿no? Necesito la iglesia. Hay gente que no necesita la iglesia. Es que Dios está en mi casa. Aquí está Dios. Yo no necesito la iglesia. Dios nos dio este lugar para que la iglesia se congregue. La iglesia no son estas paredes. La iglesia somos nosotros. Somos un organismo viviente, vivo, porque tenemos la vida de Él. Por eso es que la vida crece. La vida crece. ¿Cuántos saben que aún el universo se expande? Que Dios enloquece a los científicos. Y dicen el universo está creciendo porque es que la vida crece. Nadie puede atrapar a Dios. Por eso es que nosotros crecemos como iglesia a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Es un crecimiento espiritual. Aleluya. Así que la iglesia es diseño de Dios. La iglesia es la familia espiritual de Dios en la tierra. Y la iglesia, como familia de Dios, debe obedecer al diseño de Dios como creador y no resistirlo. Hoy por la palabra usted va a entender un poco más qué tanto usted resiste. Está resistiendo la iglesia. ¿Saben que donde el pastor y yo no hubiéramos respondido a esta invitación que nos hicieron? Cuando el pastor Lambraño nos llama, nos dice, vengan, quiero hacerlos parte de esto. ¿Cuál era nuestro deber con el pastor? Responder a ese llamado, porque es diseño de Dios. Aleluya. ¿Qué pasaría si su pastor se resiste? Y si su pastor dijera, no, nosotros somos independientes. ¿Cierto? Que nos llaman iglesias independientes. Yo eso no lo entiendo. No, nosotros somos independientes. No, nosotros aquí solitos podemos. ¿Qué pasaría con usted si su pastor respondiera así? La iglesia deja de crecer. Deja de crecer. Por eso es tan importante que ustedes estén al tanto de lo que su pastor está haciendo. Pastor, ¿cómo le fue esta semana? ¿Cuánto le preguntan al pastor? Pastor, ¿cómo le fue esta semana, pastor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esta semana?
es que eso tiene que ver contigo. ¿Qué tal un pastor en adulterio? Eso afecta a la iglesia. Eso trae un impacto sobre la iglesia. ¿Qué tal su pastor en negocios ilícitos? Por eso es que nos cuidamos unos a otros. Aleluya. Así que la iglesia debe responder al diseño de Dios, rendirse a Él. Porque cuando pasa lo contrario, estamos resistiendo a Dios. Ahí es donde viene el orgullo y la autosuficiencia. Que viene la serpiente con su astucia a engañarnos. Mire, hay algo importante. Hay algo importante. Cuando tú dices, no tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo. Pastor, aquí tengo anotaditas algunas cositas. Estoy muy ocupado, pastor. Pastor, estoy tan cansado. Estoy agotado, pastor. No tengo tiempo, pastor. Tengo tanto trabajo. No tengo tiempo, lo siento, pastor, lo siento, no tengo tiempo. Esas son nuestras declaraciones. Lo que para nosotros es cansancio, agotamiento, falta de tiempo. Y póngale ahí lo que quiera. Lo que para nosotros es eso, para Dios es autosuficiencia y orgullo. Diga así. Porque ahí es donde entramos a resistir el modelo de Dios para la iglesia como cuerpo de Cristo. Usted ya no responde, no puede responder porque su cansancio, su agotamiento, su falta de tiempo, son muchas ocupaciones, son muchos negocios. Ocupan ese lugar que únicamente es de Dios. Y entramos a resistir el diseño de Dios como iglesia. Y son pequeñas zorras, engaño sutil de la serpiente para que no respondas, para que no te rindas al diseño de Dios para la iglesia. Dios llama a eso orgullo. Cuidado con eso, iglesia, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Eso es orgullo para Dios, es autosuficiencia. Es decir, Dios, no necesito tu diseño, yo puedo solo. Y ciertamente, puedes venir cada domingo y a la semana eres completamente solo. No hay interacción de nada, porque estás muy ocupado, porque estás cansado, porque estás en tu rutina. Porque estás en tu piloto automático. Estamos en nuestro piloto automático. Y ese piloto automático se resiste al diseño de Dios para la iglesia como cuerpo de Cristo. Eso para Dios es orgullo y es autosuficiencia. Así que la iglesia como cuerpo de Cristo es diseño de Dios y como tal debe rendirse al diseño y no resistirlo. Aleluya. Voy a dar unas citas bíblicas, he hablado mucho, pero ahora quiero que lo entendamos en la parte práctica. En lo práctico, ¿a qué es que me estoy refiriendo? Efesios 1, vamos a Efesios. Efesios 1, 22, 23, dice la palabra, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire, la iglesia tiene cabeza y la iglesia tiene cuerpo. ¿Cuántos tienen aquí cabeza? ¿Y cuántos tienen cuerpo?
Aleluya. Por eso es una metáfora. La iglesia, como cuerpo espiritual de Cristo, tiene cabeza que es Cristo, pero es un cuerpo espiritual. Y acá lo dice. Amén. Por eso hablamos de un diseño. El diseño de Dios para la iglesia es cabeza y cuerpo. Aleluya. Espiritual. Diga, yo soy el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo tiene cabeza y es Cristo. Colosenses 1:24. Aquí estoy hablando puntualmente de la iglesia como diseño de Dios en una metáfora que es cuerpo, la iglesia como cuerpo. Colosenses 1:24. Dice la palabra, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Ahí está hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros sufrimos aflicciones, porque somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que sufrimos tribulaciones, porque el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, aún sufre persecución, sufre padecimientos, sufre aflicciones, porque somos el cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo está hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo en su diseño original. Y 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Quién eres tú? Un miembro de un cuerpo. Dilo conmigo, yo soy un miembro de un cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Pero tenemos el trabajo de sacar la iglesia de la mentalidad de miembro, porque el miembro actúa solo. Cuando la iglesia tiene mentalidad de miembro, es un llanero solitario. Es un llanero solitario. Tenemos que, en esta mayor gracia, yo siento que tenemos un trabajo pastoral que hacer con la iglesia y lo vamos a hacer. Y es llevar a la iglesia a un entendimiento pleno, no como miembro, sino como cuerpo de Cristo en la tierra. Aleluya. ¿Quién nos hizo miembros? ¿Será que tú en tus fuerzas puedes entrar a un lugar como estos y decir, me vengo a ser miembro del cuerpo? No, Él nos hace miembros. Es Él el que nos hizo miembros, pero de un cuerpo. Y nos dio una cabeza. Y esto toma tiempo entenderlo, porque si lo entendiéramos, funcionaríamos, operaríamos como cuerpo. Por eso es tan importante que nos examinemos. Si yo tengo una mentalidad de cuerpo o tengo una mentalidad de miembro. Amén. Efesios, ya lo leí. Efesios 4:15. Mire lo que dice Efesios 4:15. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto? ¿Cuántos quieren ser como el árbol plantado a la orilla del río, que todo lo que hace prospera? Poquitos. ¿Cuántos quieren que todo lo que haga, Dios lo haga prosperar? Entonces, entendamos el diseño. Entendamos a plenitud el diseño. Aleluya. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Oiga iglesia, oído iglesia, crezcamos, diga crezcamos. Dígale a su vecino, crezcamos. Aquí está hablando en plural, como cuerpo, crezcamos. Cuando mi cuerpo creció armoniosamente, creció como una unidad. Así crece la iglesia, como una unidad, no crecemos deformes. Claro que hay iglesias que crecen deformes, ¿no? Ese no es el crecimiento que Dios da.
sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, dilo conmigo, todo el cuerpo bien concertado. ¿Cuántos tienen aquí el cuerpo bien concertado? Usted se puede parar y moverse bien concertado. No hay nada más maravilloso que moverse bien concertado. Amén. Bien concertado. Dice la palabra de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que son las articulaciones, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro de mi cuerpo tiene una actividad, tiene una función. La función de la mano no es la misma función del pie. La función del corazón no es la misma función de los riñones. Tú como miembro del cuerpo de Cristo tienes una actividad propia. Dilo conmigo, yo tengo una actividad propia. Dile a tu vecino, tú tienes una actividad propia que yo no tengo. Sí. El pastor tiene una actividad propia que tú no tienes. Yo tengo una actividad que tú no tienes. Y tú tienes una actividad propia como miembro del cuerpo de Cristo que yo no tengo. Pero todos los miembros del cuerpo bien concertado, como diseño de Dios, como diseño original de Dios, la iglesia crece. Crecemos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por eso la palabra dice hasta que todos lleguemos. Dígale a su vecino, hasta que todos lleguemos. Dile, vas a llegar conmigo. Dile, solito no. Dile, solito no vas a llegar. Nadie llega solito a una plenitud de vida. Mire, el mundo le dice a uno después de los 60, es que usted ya alcanzó una plenitud de vida. Le están diciendo a uno, usted es un viejo que ya no sirve para nada. Pero en Cristo es diferente. Amén. Alcanzamos una plenitud de vida abundante. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Aleluya. Así que la iglesia funciona como cuerpo de Cristo y debe responder al diseño del Creador. Voy a dar solamente 4 citas bíblicas en las cuales te puedes examinar si tú estás respondiendo o no a ese diseño. Es fácil el análisis. La iglesia como diseño de Dios debe responder a ese diseño y puntualmente como cuerpo de Cristo. En la Biblia hay una dinámica que responde a ese diseño y es unos a otros. Ahí usted se puede dar cuenta en esta dinámica de unos a otros. Y vamos a mirar Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El someternos. En amor, ¿no? En amor. Unos a otros nos sometemos. En el servicio a Dios nos sometemos unos a otros. Esta es la iglesia respondiendo al diseño como cuerpo, como miembros de un cuerpo, nos sometemos unos a otros. Yo me someto a la pastora Ligia. Y si ella me exhorta, mi deber es someterme a ella. El someternos. Hay uno que no nos gusta. Efesios 4, diga, no me gusta.
Efesios 4, versículo, leámoslo desde el 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Número 2, con toda humildad y mansedumbre. Ahí está la humildad. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire a su hermano, el que no soportas. El que no soportas. Esto es lo práctico de la iglesia como cuerpo de Cristo. Soportándoos ¿cómo? En amor, no en venganza. Con paciencia, soportándonos. ¿Hay algún hermano que usted aquí no soporte? Si tú no soportas al hermanito insoportable, si no lo soportas en amor, estás resistiendo al diseño de Dios como cuerpo de Cristo. ¿A quién no soportas? A ver, sea sincero. Bueno, no me lo diga a mí, pero examine su corazón. ¿Qué tal yo no soportando al pastor? Y aquí enseñando. Entonces, la iglesia como diseño de cuerpo de Cristo me dice, soporta a tu hermano en amor. Y esto es humildad. Esto es humildad. Es lo contrario al orgullo. ¿Cuándo es que la serpiente con su astucia viene a engañar mi mente, mis pensamientos, mi entendimiento? Cuando tú no soportas a tu hermano. Ahí es donde dices, qué pena, Señor, resisto a tu diseño. Y vienes, y si tu hermano está sentado aquí, el que no soportas, tú te sientas allá. Yo he visto eso acá. Usted no se da cuenta, pero yo lo veo. Yo digo, se sentaron el uno por allá y el otro por acá. Saludas a todos y sales. Sales victorioso a tu casa toda la semana. Y el Señor te está diciendo orgulloso, autosuficiente. Lo quieres hacer a tu manera. Resistes a mi diseño. Porque la iglesia como diseño, como cuerpo de Cristo, soporta en humildad. Con humildad, con toda humildad. Di conmigo, yo con toda humildad y mansedumbre soporto a mi hermano insoportable. Ahí es cuando nos levantamos contra Dios. Ahí es cuando le decimos, Señor, declaro mi independencia de ti. Esa es mi manera, no a la tuya. Ahí es cuando no tenemos visión de cuerpo. Ahí es cuando tenemos visión de cuerpo, de miembro, pero no de cuerpo. Entonces, soportándonos con paciencia. Esto es humildad. Enseñándonos, Filipenses 2:13. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tremendo. Mire, cuando nosotros pensamos como cuerpo y nos rendimos al diseño de Dios, ya nada hacemos por rivalidad, ya nada hacemos por vanidad, sino con humildad. Porque la humildad se rinde al diseño de Dios, de la iglesia como cuerpo. Por eso dice, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Dígale a su vecino, yo te considero como superior a mí. ¡Guau! ¡Qué tarea! ¡Qué tarea! Considerar a mi hermano como superior a mí mismo. Esto es contrario al mundo. El mundo es todo lo contrario. Imagínese un jefe considerando a su subalterno como superior a él mismo.
Pues eso pasa en la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestro deber como pastores? Considerarte a ti como superior a nosotros. Y eso es humildad. Y eso es rendirme al diseño de Dios como cuerpo de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Esta es la parte práctica de lo que es la iglesia como cuerpo. Así que cuando yo no considero a mi hermano como superior a mí mismo, esto es un asunto del corazón. Esto es un asunto del corazón. Tú sabes si tú te consideras superior a ese hermanito. Tú lo sabes. Diga, yo lo sé en mi corazón. Y no está bien que la iglesia considere a los pastores como superiores, porque los vuelven ídolos, porque les hacen altares. Cuando una iglesia no responde al diseño de Dios como cuerpo de Cristo, usted entra a una casa de un hermano y resulta que usted se encuentra que le tienen un altar al pastor y velitas, si es posible. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Y entra uno y tienen la foto y ahí está mi pastor. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. ¿Y saben por qué? Porque los mismos pastores se encargaron de que la iglesia los venerara, los considerara superiores. Pero aquí nadie es superior a nadie. Nadie es superior a nadie. El cuerpo de Cristo está articulado perfectamente. Su cuerpo está articulado perfectamente. Y cada parte de los miembros de mi cuerpo es importante. El dedo gordo del pie es importante. Y creo que si no lo tienes, pierdes el equilibrio. Mire, María Paula dice que sí. Yo no sabía eso. Yo no sabía que si nos faltaba el dedo gordo del pie, podíamos perder el equilibrio. Cuando yo me enteré de eso, yo dije, ¡guau! ¡Qué sobrado es Dios!, ¿no? Un dedo. Y estamos saliendo del tiempo donde le preguntan a uno, pastor, ¿y quién es su cobertura? ¿Dónde habla la Biblia de cobertura? La Biblia habla de un cuerpo bien articulado, pero no habla de coberturas, sino de un cuerpo bien articulado. Y cuando nosotros operamos como el cuerpo bien articulado, no consideramos ni a pastores, ni a apóstoles, ni profetas como superiores. ¿Ha visto usted entrar a un apóstol a predicar? Hinchados de vanidad, envanecidos, porque no hay entendimiento del cuerpo de Cristo, que está bien articulado por las coyunturas, las articulaciones. Así que hay tantas, tengo aquí tantas que se las voy a mandar para que ustedes las examinen. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. ¿A cuántas personas usted está alentando del cuerpo de Cristo? ¿A cuántas personas usted consuela del cuerpo de Cristo? ¿A cuántas personas usted ha puesto a disposición de esa persona su don para ministrar a esa persona? ¿Cuántas personas en la iglesia necesitan ser consoladas? ¿Es labor del pastor? De pronto el pastor ni se dio cuenta, pero llegan personas a la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, que Dios los hizo miembros, y no hay nadie quien lo consuele, porque no hay mentalidad de cuerpo, hay mentalidad de miembro. Hay una iglesia que se resiste al diseño de Dios. ¿Cuánta gente llega a una iglesia que necesita ser consolada, que necesita ser animada, y lo que recibe es juzgamiento, crítica, murmuración? Porque no hay una mentalidad, porque la iglesia no ha crecido, porque no ha salido de la mentalidad de miembro. ¿Cuánta gente llega a la iglesia en necesidad? Y como entra, sale. Porque no hay una iglesia que opera
en el diseño de Dios como cuerpo, sino que entran como miembros y salen como miembros. Sin cabeza, sin cuerpo, resisten al diseño de Dios. ¿A cuántas personas usted enseña? Les da enseñanza. ¿A cuántas personas usted les da un consejo, un buen consejo? ¿Por cuántas personas? ¿A cuántos miembros del cuerpo de Cristo impones tus manos para orar? La palabra dice que oremos unos por otros para que seamos sanados. Pero estamos demasiado ensimismados en nosotros. Estamos atareados. Ya, Señor, es mucho con venir el domingo. Agradéceme que me desplazo hasta acá el domingo. Yo tengo muchas ocupaciones. Yo estoy muy cansado. ¿Usted quitó su mano del arado? A los 6 meses de yo nacida de nuevo, alguien me levantó la voz y yo dije, ¿y este por qué me levanta la voz? Pues no vuelvo. Dije, no vuelvo, así de fácil. De repente llega la voz del Señor y me dice, nadie que pone su mano en el arado y voltea a mirar hacia atrás es digno del reino de los cielos. ¿Usted por qué quitó la mano del arado? Porque tienes mentalidad de miembro, no de cuerpo, no de iglesia como cuerpo de Cristo. Mire, nadie que sea miembro del cuerpo de Cristo debe estar desocupado, debe estar sirviendo. Deberían haber muchos servidores en la iglesia, pero es que reconozca, estoy muy ocupado, estoy cansado, el tiempo no me da, qué agotamiento. Eso se levanta contra el diseño de Dios. Para Dios eso es orgullo. Para Dios eso es autosuficiencia. Bueno, consolándonos, enseñándonos, orando. La iglesia es las manos, la boca, los pies, los ojos de Cristo en el mundo. Y por eso debemos responder con humildad al diseño de Dios como cuerpo. No responder o rendirme a ese diseño es independencia de Dios, es resistir a Dios y a su diseño. Lo invito para que nos despojemos de ese cansancio, de ese agotamiento, de ese ir y venir en la semana, que no te da tiempo para hacer una llamada, que no te da tiempo para orar por un hermano en tu intimidad, que no te da tiempo para llamar a un hermano y decirle qué necesidad tienes, qué necesitas. Tú te preguntas a la semana qué necesitará la iglesia. Tú te preguntas a la semana, sea sincero con usted mismo. Usted se pregunta, ¿cómo estará la iglesia? ¿Cómo estará mi pastor? Esto es mentalidad de diseño de Dios. Y Dios nos dio la vida para volver porque nos trajo a ese diseño. Hoy yo sé que hay un llamado de Dios a que te rindas más. Hay un llamado de Dios a que vuelvas. Si te has alejado, si la indiferencia ha tocado las puertas de tu corazón. ¿Saben que es fácil ver por mi familia? Y me encierro tanto en mi familia biológica, amén. Pero ¿y tu familia espiritual? Pero ¿y la gran familia de Dios, que es la espiritual? ¿Estás respondiendo al diseño de unos a otros?
Y si Dios te da dones, no es para que los pongas al servicio de los demás. ¿No dice la palabra que dio dones para que ministremos a los demás? Y si hay un don de sanidad en ti, pero conforme entras sales. Estamos respondiendo como iglesia, como cuerpo de Cristo al diseño de Dios. Pregúntate si tú estás respondiendo a plenitud a ese diseño. Nosotros con el pastor queremos responder a ese diseño de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ríndete, vuelve, desecha el engaño de la serpiente que con su astucia vino a engañarte. Desecha el engaño. Vuelva, acérquese, ministre la iglesia, sirva a la iglesia, lave los pies de su hermano. Y vamos a crecer. Aleluya, aleluya. Hay un llamado al arrepentimiento. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias por la iglesia, Padre. La iglesia como cuerpo de Cristo. Gracias, Padre. Pedimos más luz, Padre. Pedimos un entendimiento pleno, Padre, de Cristo, de su iglesia, Señor, la cual compró con precio de sangre. Me despojo, Padre, de la indiferencia. Me despojo de una mentalidad exclusiva de miembro. Y pido, Padre, pido un entendimiento pleno de la iglesia como cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, somos miembros del cuerpo. Hoy hay un llamado, Padre, al arrepentimiento. Gracias, Dios, por la palabra, porque esa palabra es la que me libra, Señor, del engaño astuto de la serpiente que viene a engañar mi mente, mis pensamientos, mi entendimiento, Señor. Hoy me despojo, Señor, de todo engaño, Padre, para recibir con mansedumbre tu palabra que me edifica, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque la iglesia recibe un entendimiento pleno, pleno. Señor amado, gracias, pleno de Cristo como cabeza y de la iglesia como cuerpo de Cristo, Padre. Gracias. ¿Sabes que lo que a ti te sobra, a tu hermano le falta? ¿Sabes que el don que te capacitó es para que lo pongas al servicio de tu hermano? ¿Sabes que no es para ti? Yo puedo ver los ojos de Dios contemplando su iglesia. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.